Hoy es el turno del Nubia V80 Pro. Vamos a ponerlo a prueba en diferentes juegos para descubrir qué tan bien rinde y comprobar si realmente ofrece una experiencia de juego que valga la pena en pleno 2026. Esta unidad cuenta con una pantalla de 6.75 pulgadas, un almacenamiento de 256 GB, una batería de 5000 mAh con frecuencia de actualización de hasta 120 Hz. Además dispone de 8 GB de memoria RAM y activaré la función de memoria virtual utilizando el nivel máximo disponible, llegando a un total de 20 GB de RAM aprovechando este método. Para estas pruebas, el Nubia V80 Pro se encuentra ejecutando Android 16. Antes de iniciar con los juegos, conozcamos el hardware que impulsa este teléfono. En su interior encontramos el procesador Unisoc T7280 acompañado por la GPU Mali G57, una combinación que será la que se encargará de ejecutar todos los títulos que veremos a continuación. Como referencia de su potencia, primero realicé una prueba de rendimiento en Geekbench. El dispositivo obtuvo 464 puntos en single core y 1556 puntos en multicore. Con estos resultados ya tenemos una idea de su rendimiento teórico, así que ahora sí, llegó el momento de comenzar con las pruebas en juegos. Para este video pondremos a prueba un total de 8 juegos, iniciando con el teléfono al 100% de batería, para comprobar cómo se comporta durante toda la sesión de juego. Tomando la temperatura inicial tenemos un promedio de 34 grados. El primer título que puse a prueba fue Free Fire, comenzando directamente con la configuración más exigente que permite el dispositivo: gráficos en máximo, resolución en alta y fotogramas por segundo en alto. Decidí mantener estos ajustes durante toda la partida para comprobar cómo se comportaba bajo estas condiciones. Una vez dentro del mapa, la experiencia resulta bastante buena. El personaje puede desplazarse con fluidez, la cámara responde correctamente y los controles reaccionan de manera inmediata, sin retrasos que interfieran con las acciones durante la partida. En cuanto al apartado visual, los escenarios conservan un buen nivel de detalle, las texturas se muestran definidas y los diferentes efectos que aparecen durante los combates mantienen una buena calidad, consiguiendo una imagen bastante agradable mientras jugamos. Conforme la partida fue avanzando y comenzaron a aparecer más enfrentamientos, la estabilidad tampoco presentó problemas importantes. El rendimiento se mantuvo consistente y no aparecieron caídas considerables que terminaran afectando la experiencia o la jugabilidad. En términos generales, deja una excelente impresión. La combinación entre calidad gráfica, estabilidad y respuesta de los controles permite disfrutar las partidas con una experiencia bastante completa de principio a fin. Ya pasó una hora, así que vamos a tomar la temperatura y tenemos el promedio de 46 grados junto a 85% de batería. El segundo juego que vamos a poner a prueba será FS Mobile. En este título, la configuración gráfica disponible nos permite utilizar los gráficos en medio, la resolución en alta y la tasa de fotogramas por segundo en estándar, siendo esta la combinación más alta que podemos seleccionar. Al ser un juego que requiere bastante precisión, la respuesta de los controles es un aspecto importante. Durante la prueba, los pases, disparos, cambios de dirección y diferentes jugadas responden correctamente, permitiendo controlar el encuentro de una manera bastante cómoda. Pasando al apartado visual, los jugadores y las animaciones conservan un buen nivel de detalle. La calidad gráfica resulta bastante agradable y cumple correctamente durante los diferentes encuentros. Conforme el partido se vuelve más intenso y comienzan a suceder varias acciones de manera consecutiva, el rendimiento continúa comportándose de forma estable. No se presentan caídas importantes que terminen perjudicando la experiencia de juego. A pesar de que las opciones gráficas disponibles son limitadas, esta configuración consigue ofrecer un equilibrio bastante bueno entre calidad visual y rendimiento, haciendo que los encuentros sean cómodos de jugar. En general, el desempeño resulta bastante positivo. Para quienes juegan este título con frecuencia, encontramos una experiencia estable y una respuesta adecuada de los controles durante la mayor parte de los partidos. Ya en la segunda hora vamos a tomar la temperatura y tenemos otra vez el promedio de 46 grados, junto a 69% de batería. El tercer juego de la lista es Bob Esponja. Para esta prueba mantuve inicialmente la resolución en épica, la calidad gráfica en épica y la frecuencia de imagen en 60 fotogramas por segundo. Desde el comienzo es posible apreciar que el rendimiento no es el esperado. Los movimientos no se sienten tan fluidos y comienzan a presentarse problemas que afectan la experiencia mientras avanzamos o realizamos ataques. Por este motivo decidí reducir tanto la resolución como la calidad gráfica a medio, manteniendo los 60 fotogramas por segundo.
Con este cambio, el rendimiento mejoró, pero queda claro que si jugamos mucho tiempo, el rendimiento no será el mejor, ya que si fue posible desplazarse, atacar a los enemigos, realizar saltos y utilizar las diferentes habilidades con una experiencia mucho más estable, pero había momentos donde sí se miraba lento. En el apartado visual, aunque tenemos una reducción en la calidad respecto a la configuración épica, los escenarios, las texturas y los efectos continúan ofreciendo una presentación bastante agradable durante la partida. Después de recorrer varias zonas y completar distintos enfrentamientos, el comportamiento era muy variable. En términos generales, se necesita reducir la calidad gráfica a bajo para funcionar correctamente, ya que utilizando los gráficos en medio y 60 fotogramas por segundo, no hay una estabilidad constante. Ya en la tercera hora vamos a tomar nuevamente la temperatura y tenemos un promedio de 44 grados junto a 52% de batería. El cuarto juego de la lista es Call of Duty. En este título fue posible utilizar los gráficos en medio y la tasa de fotogramas por segundo en máximo, siendo esta la mejor configuración disponible para el dispositivo. Desde los primeros minutos, la experiencia resulta bastante positiva. Los controles responden correctamente, permitiendo apuntar, disparar, cambiar de arma y desplazarse por el mapa con una buena sensación de fluidez durante toda la partida. En el apartado visual, el juego mantiene una calidad bastante agradable. Los escenarios, los efectos y los personajes conservan un buen nivel de detalle, consiguiendo un equilibrio acertado entre calidad gráfica y rendimiento. A medida que avanzan los enfrentamientos y aumenta la cantidad de enemigos y efectos en pantalla, el rendimiento comienza a presentar variaciones en la fluidez. Por momentos parece que le cuesta mantener el mismo ritmo, aunque estas variaciones no llegan a ser molestas ni afectan de manera importante la jugabilidad. A partir de este juego decidí reducir el tiempo de prueba a aproximadamente 30 minutos por título para asegurarme de completar todos los juegos que tenía preparados para este video. Después de completar varias partidas, se deja una impresión bastante normal. Aunque las opciones gráficas son más limitadas, ofrece una experiencia buena, pero no es la mejor, ya que la fluidez no se mantiene constante durante toda la prueba. Ya en las 3 horas con 38 minutos vamos a tomar la temperatura, estaba muy caliente y me dio un promedio de 47 grados, junto a 41% de batería. El quinto título de la lista es CarX Highway Racing. Para esta prueba decidí utilizar la calidad gráfica más alta disponible con el objetivo de comprobar qué tan bien podía mantener el rendimiento durante las carreras. Desde los primeros kilómetros el control del vehículo resulta bastante preciso. Acelerar, cambiar de carril y esquivar el tráfico se realiza con naturalidad, permitiendo disfrutar la conducción desde el inicio. En el apartado gráfico, aquí luce bastante bien. Los vehículos presentan un buen nivel de detalle. Las carreteras mantienen una apariencia agradable y los efectos de iluminación ayudan a que las carreras sean mucho más vistosas. A medida que aumenta la velocidad y aparecen más automóviles en pantalla, el rendimiento continúa siendo consistente. La conducción se mantiene estable y la experiencia sigue siendo cómoda incluso en los momentos donde el tráfico es más intenso. Otro aspecto positivo es la respuesta de los controles. La dirección y el frenado reaccionan correctamente, facilitando tomar curvas, realizar adelantamientos y mantener el control del vehículo durante toda la partida. Después de completar varias carreras, se demuestra ser un título que puede disfrutarse con la calidad gráfica más alta disponible, ofreciendo una experiencia fluida y una buena calidad visual de principio a fin. Ya sobre las 4 horas volví a tomar la temperatura y me dio un promedio de 45 grados con 36% de batería. El sexto juego es PUBG Mobile. Para esta prueba fue posible utilizar los gráficos en HDR junto con la tasa de fotogramas por segundo en Ultra, siendo esta la mejor combinación disponible para el dispositivo. Una vez dentro de la partida, el rendimiento ofrece una experiencia bastante positiva. Los controles responden correctamente, permitiendo desplazarse por el mapa, explorar edificios, recoger equipamiento y moverse con comodidad durante toda la prueba. Uno de los aspectos que más destaca es el apartado visual. La configuración mejora la iluminación, los colores y el nivel de detalle de los escenarios, consiguiendo una imagen mucho más agradable mientras jugamos. Durante los enfrentamientos, el rendimiento presenta algunas variaciones en la fluidez. Apuntar, disparar, cambiar de arma y reaccionar frente a otros jugadores se puede realizar correctamente, aunque por momentos parece que le cuesta mantener el mismo nivel de fluidez sin que esto llegue a resultar demasiado molesto. A medida que transcurre la partida, estas variaciones continúan apareciendo de manera ocasional,
por lo que la experiencia no consigue mantenerse completamente constante durante toda la prueba. Aún así, no fue necesario modificar la configuración gráfica para poder seguir jugando cómodamente. Ya pasando de las 5 horas de juego, vamos a tomar la temperatura y tenemos un promedio de 48 grados junto a 17% de batería. El penúltimo juego de la lista es Mobile Legends. Para esta prueba decidí utilizar la calidad gráfica más alta disponible con el objetivo de comprobar si el dispositivo podía mantener un buen rendimiento durante las partidas. Desde los primeros minutos la respuesta de los controles resulta bastante precisa. Es cierto que por momentos aparecen ligeros bajones de rendimiento al lanzar habilidades o participar en los enfrentamientos. Sin embargo, la experiencia sigue siendo cómoda. Aún así, considero que este juego ofrece un mejor equilibrio utilizando los gráficos en medio. En el apartado visual, la calidad gráfica disponible ofrece una buena presentación. Los héroes, los escenarios y los efectos de las habilidades mantienen un buen nivel de detalle, haciendo que las partidas resulten bastante agradables a la vista. Cuando comienzan las peleas por equipos y la pantalla se llena de efectos visuales, el procesador llega a mostrar algunas limitaciones. A pesar de ello, la fluidez se mantiene en un nivel aceptable y los controles continúan respondiendo correctamente durante los combates. Después de disputar varias partidas, se demuestra que puede jugarse sin mayores inconvenientes. Aunque la calidad gráfica máxima es totalmente utilizable, considero que la configuración en medio ofrece una experiencia mucho más equilibrada entre rendimiento y calidad visual para sesiones de juego más largas. Ya casi llegando a las 5 horas y media de juego, vamos a tomar la temperatura y tenemos un promedio de 47 grados junto a 8% de batería. El último juego de la lista es Star Rail. Para comenzar la prueba decidí utilizar todos los apartados gráficos en alto, junto con una tasa de 60 cuadros por segundo para comprobar hasta dónde podía llegar el dispositivo. Durante los primeros minutos quedó claro que el juego representa uno de los mayores desafíos para este hardware. Aunque era posible jugar, la fluidez no era la mejor y los movimientos del personaje se sentían algo pesados, dando la impresión de que con el paso del tiempo la experiencia terminaría siendo incómoda, especialmente durante sesiones largas. Por ese motivo decidí realizar un segundo intento, reduciendo todos los apartados gráficos a medio, manteniendo el resto de la configuración. Después del cambio, el rendimiento mejoró, pero queda claro que el rendimiento sigue sin ser bueno, ya que se siente una experiencia que no es del todo bueno. Por esa razón, volví a bajar los gráficos abajo, conservando los 60 cuadros, y ahora sí consiguiendo una experiencia mucho más equilibrada que si tiene fluidez, pero gráficamente no es la mejor. Durante los combates y la exploración, la respuesta también no fue tan buena. Los movimientos se sienten mejor, pero al igual que con los demás juegos, después la experiencia decae, ya que no se siente constante con las caídas de fotogramas y rendimiento que se van presentando. En términos generales, considero que la configuración en muy baja ofrecerá aún mejores prestaciones, porque en bajos no termina de convencer del todo, y después de 6 horas con 23 minutos el dispositivo se apagó junto a una temperatura final de 49 grados, y con esto terminamos la prueba de juegos del Nubia V80 Pro. En términos generales considero que el rendimiento no fue tan bueno como esperaba, especialmente tomando en cuenta que esta versión cuenta con 8 GB de RAM. Como pudimos comprobar, puede ejecutar los juegos que probamos, pero en varios títulos encontramos variaciones en la fluidez y momentos en los que parece que al dispositivo le cuesta mantener el rendimiento de manera constante. En títulos más exigentes como Bob Esponja, Star Rail o los juegos que demandan una mayor cantidad de recursos, reducir la calidad gráfica permitirá conseguir una experiencia más cómoda. Y aunque el Unisoc de 7280 no es un procesador del todo malo para este segmento, aunque es de gama baja, como dato adicional, el Poco C81 Pro tiene un procesador antecesor, el T7250, y solo 4 de RAM, y a mi parecer va mejor. Considero que los resultados obtenidos durante las pruebas hacen pensar que el dispositivo no está del todo bien optimizado, ya que incluso contando con una cantidad considerable de memoria RAM, el rendimiento no termina de ser convincente. Si este video te fue de utilidad, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos análisis, comparativas y pruebas de rendimiento.